Muy buenos días, estudiantes de la Institución Educativa El Reposo. Para esta oportunidad vamos a explicar la pregunta número 1 del cuadernillo del simulacro que se realizó en esta semana. Nos dice, una empresa de desarrollo de aplicaciones reporta el crecimiento de las descargas en su tienda, de acuerdo con el siguiente gráfico. Y nos da un gráfico de aplicaciones descargadas y según el número de días. El encargado de presentar el informe reporta que en el comportamiento de las descargas en función del número de días D se puede representar con la expresión. Tenemos que escoger una de estas expresiones: A 2D, B 2D más 1, C 2D al cuadrado y D 2 elevado a la D. Bien, para responder a esta pregunta tenemos que analizar primero la A y nos damos cuenta que es una función lineal, que es una función polinómica de grado 1 o de primer grado. Lo mismo sucede con la respuesta B. 2D más 1 también es una función lineal de primer grado, es decir, el exponente sería 1. Y nuestra gráfica que tenemos acá no corresponde a una función lineal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es curva hacia arriba. Vamos a graficar una función 2D. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano, el eje Y y el eje X. Entonces, graficándola en GeoGebra sería 2D. Y ahí está nuestra función graficada. Nos damos cuenta que 2D es una función que es creciente, es decir, que tiende hacia arriba y además pasa por el origen. Cuando ya uno le cambia 2D más 1, significa que la gráfica de la función, la línea recta, no va a pasar por el origen. Miremos a ver, 2D más 1. Y efectivamente, entonces nos damos cuenta que ninguna de las dos opciones corresponde a nuestra pregunta. Aquí tenemos que no corresponde porque esta es una función, una gráfica que es curva hacia arriba. Nos vamos nuevamente a GeoGebra. 2D más 1 tampoco es. En estas funciones lineales, cuando no está acompañado 2D más 1, 2D más 2, cuando está así sola, 2D siempre pasa por el origen. Ahí, en este caso, 2D pasa por el origen nuestra gráfica de la función lineal. Si le cambiamos el signo menos, nos damos cuenta de que ya la gráfica de la función lineal es decreciente porque está negativo este número 2 menos 2D y es negativo y pasa por el origen, pasa por el punto 0,0. Pero si le colocamos 2D más 2, por ejemplo, 2D más 2, ya se va a rodar esta gráfica, esta línea recta. Miremos a ver, 2D más 2. Ya no pasa por el origen. Bien, sigamos analizando nuestras opciones de respuesta. Vamos a graficar la función 2D elevado al cuadrado, que nos damos cuenta que es una función cuadrática porque es una función de grado 2 o de segundo grado, está elevada a la 2. 2D elevado a la 2. Vamos a GeoGebra, graficamos 2D elevado a la 2. Y ahí está una función cuadrática, que la gráfica es una parábola. Y nos damos cuenta que como es positiva, esta parábola abre hacia arriba. Como es positiva aquí el 2D, el 2 este es positivo, la parábola abre hacia arriba. Y como no tiene acompañante,
pues significa que el vértice es el punto 0, 0. Si le colocamos 2D al cuadrado más 1, ya se va a rodar el vértice. Veamos 2D más 1. Seguramente el vértice se va a rodar. Ahí está. Ahora, si cambiamos el signo a este 2 que está aquí adelante, le colocamos un signo negativo, nuestra parábola va a quedar en el origen, pero ya va a ser una parábola que abre hacia abajo. Vamos a colocar el menos, ahí está, y voltea la parábola, menos 2D al cuadrado. ¿Sí? Abre hacia abajo porque es negativo. Tampoco corresponde a nuestra respuesta. Veamos 2D a la 2. Y por último veamos 2 elevado a la D, donde ya la D, la letra, está en el exponente. Corresponde a una función exponencial, tal como está en la gráfica. Pero vamos a hacer la gráfica en GeoGebra. Entonces sería 2 elevado a la D. Y ahí está nuestra función exponencial. Una gráfica que pasa por el punto 1, 0,1, ¿verdad? Como está en la figura. Aquí está, pasa por el punto 1 y tiende hacia arriba. Función exponencial. Entonces con esta explicación hemos conocido lo que es una función lineal, una función cuadrática y una función exponencial. Muchas gracias, jóvenes.